Sailburu jauna, zeure da hitza. Eguardion denoi eta eskerrik asko gonbidapenarengatik eta ekitaldi hau antolatzeagatik. Zaramaga en Vitoria, Andonaegui en Pasaia, Aurora Vildosola en Santurce, Sigma en Elgoibar, Beraun en Errentería, o Charcoaga o Parrocunceta en Bilbao. Son muchísimos los barrios que hemos visitado en los últimos meses, en los 2 años que llevamos de legislatura, y a muchas de vosotras, aunque en ocasiones me falla la memoria, pero ya os he dado la mano, os he saludado y hemos tenido ocasión de vernos. En Bermeo también estuvimos, no recuerdo el nombre del barrio. En todos ellos hay un elemento común, hay un denominador común, que es la transformación y la dignidad que se devuelve a barrios que están cortados por el mismo patrón. Cada uno tiene su identidad, su personalidad, suelen tener una fuerte identidad además, barrios obreros, barrios humildes en los que está escrita la historia de nuestro país. Un país que en estos momentos tiene uno de los parques de vivienda más viejos del sur de Europa, tiene una media de 60 años, que tiene un enorme desafío de rehabilitación y de regeneración que queda solapado y oculto frente al enorme desafío que tenemos de construir más vivienda. El debate público lo ocupa la necesidad de nueva vivienda y, sin embargo, pasa más desapercibido toda la labor que estamos haciendo como país y en el que vosotras y vosotros, responsables de las Openghelas, empresas rehabilitadoras, agencias de desarrollo comarcal, ayuntamientos y, sobre todo y ante todo, vecinos y vecinas propietarias, vecinos que llevan viviendo allí décadas, vecinos y vecinas que han ido envejeciendo junto con el barrio, vecinos y vecinas que pueden albergar legítimamente la duda de si van a poder terminar sus días allí, porque no hay un ascensor, porque no hay accesibilidad, porque cada día es más complicado calentar la casa porque es muy fría en invierno, muy húmeda. En definitiva, esta es una de las tareas silenciosas que este país está haciendo con mayor convicción, con mayor vehemencia y creo que con mejor resultado. Y os lo debemos a vosotras y a vosotros porque esta es una tarea titánica de coser voluntades, de explicar, de superar desconfianzas. Lo he hablado con todas y con todos vosotros cada vez que he tenido ocasión de visitaros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llega una operación de estas características, pongamos que hay financiación europea, está el Gobierno vasco, el Ayuntamiento pone también algo de dinero para la urbanización, para mejorar el espacio urbano. Claro, los vecinos tienen que hacer también una derrama, tienen que hacer una aportación. En muchos casos son vecinos y vecinas muy humildes que se tienen que pensar 2 y 3 veces si pueden afrontar esa inversión, aun cuando venga subvencionada. Las comunidades de vecinos no son precisamente los espacios más fáciles de gestionar, eso tiene mucho mérito por vuestra parte, porque en definitiva se trata de ganarse su confianza y de hacerles ver algo que de buenas a primeras no lo ven, y es cómo va a quedar el día después, cómo van a ganar en calidad de vida, en costes de mantenimiento, de consumos. Eso no se ve y eso requiere de mucho trato personal, de mucho mirar a los ojos, de mucho tú a tú, de mucha reunión personal, de sentarse en la mesa y de atender las necesidades de cada cual. Hay también las ayudas que hemos dado a cada familia, en el caso en el que quedaba totalmente acreditado que ni aun queriendo podían atender, han jugado un papel importante. Y luego está la fe de los ayuntamientos, como el de Bilbao. Tenemos aquí a Yolanda y a Jon, a los concejales concernidos por esta materia, que el caso de Bilbao, pues yo creo que es uno de los casos. Hace poco estábamos en Parrocunceta, en Santutxu, pero hemos estado también en Charcaga. Hay más barrios y se van a incorporar nuevos barrios también. Claro, necesitamos ayuntamientos convencidos, ayuntamientos que no miren para otro lado, ayuntamientos que no se acuerden solamente en las elecciones de esos barrios, ayuntamientos que lo vean claro desde el principio, programen, presupuesten y hagan desembolsos también y se comprometan. Y luego necesitamos sector, veo aquí a más de una empresa, celebro que hayáis convocado también a las empresas, creo que las empresas vascas en estos momentos están haciendo un despliegue de capacidad y de recursos muy importante para atender toda la necesidad de rehabilitación que se presenta en Euskadi. En estos momentos el sector de la construcción está a la cabeza del PIB y fundamentalmente tiene que ver con la rehabilitación más que con la nueva obra.
que más quisiéramos que la nueva obra también fuera al mismo ritmo porque lo necesitamos, pero creo que cuando se habla en el debate de la vivienda a veces se simplifica mucho, ¿no? Entonces, en cuanto planteas, digamos, obra nueva, enseguida hay quien te dice, no, no, primero hay que actuar sobre la ciudad construida, como si no se estuviese haciendo. Como si no se estuviese haciendo. Y la reunión de hoy atestigua y demuestra que se está haciendo. Ojalá pudiéramos hacerlo con más ambición y a más velocidad, pero hemos hecho un gran desembolso. Estamos cerca de los 200 millones invertidos en los últimos 8 años. Desde 2018 hasta 2026 hemos invertido 198, 199 millones de euros en total como país. Se han movilizado todos esos recursos, que ojo, no es fácil, hay que poner de acuerdo a muchas comunidades, muchos vecinos, empresas que licitan, en fin, concursos que quedan desiertos, gente y comunidades que se bajan de la operación a medio camino, los que se arrepienten y luego quieren entrar. Conozco, porque os he preguntado y porque he tenido ocasión de visitar muchas de las operaciones, lo complejo, lo intrincado de muchas de esas operaciones. En ocasiones también, como digo, con familias humildes y por tanto también con niveles socioeconómicos y culturales más bajos, que necesitan explicaciones muy claras de qué es lo que va a pasar, por qué tienen que hacer esas inversiones, por qué les conviene. Y en definitiva, yo cuando vi que celebrabais este encuentro, me pareció que merecía la pena venir, que merecía la pena haceros un agradecimiento, en primer lugar también a mi equipo, a Chicho, a Ana, a los concejales de Bilbao y el resto de concejales y alcaldes de Euskadi que están comprometidos con esta causa, a las agencias municipales de vivienda, a las agencias comarcales y a las personas, fundamentalmente mujeres, hay que decirlo, que estáis a pie de obra, nunca mejor dicho, como primera ventanilla en las Opengelas, que es un gran invento, y con eso termino. Creo que lo que ha merecido también que la Unión Europea, la Comisión, se fijara en este proyecto y lo que a nosotros nos ha permitido presumir, no os lo voy a negar porque en conversaciones que hemos tenido con la Comisión este asunto ha estado presente y lo hemos sacado, es el aspecto relacional, informativo, de sensibilización, de transparencia, de acompañamiento, de orientación que representáis las mujeres y hombres que estáis en las Opengelas. Creo que tiene mucho valor, creo que es un ejemplo a seguir y esto tiene que quedarse. O sea, esto tiene que convertirse en una de las grandes estructuras que dentro de 30 o 40 años, cuando echemos la vista atrás, digamos, qué buena idea tuvieron aquellas personas, aquella generación de lanzar toda esta operación. Cuando decimos que Euskadi tiene el parque de vivienda más antiguo, no se puede quedar en una frase hecha. Si no se es consecuente con ese diagnóstico y no se articulan estructuras que permitan llevar a cabo semejante desafío, pues se quedará en una frase hecha. Y en Euskadi no es verdad. Queremos ser más ambiciosos, dependerá, como siempre, de los presupuestos, pero hay que estar preparados siempre, porque a veces surgen, con ocasión del cambio climático, de las ciudades resilientes, de programas sobre el medio ambiente, sobre la salud urbana, surgen oportunidades en Europa, a nivel estatal, y hay que estar preparados con proyectos. Por eso lanzamos 2 nuevas convocatorias con la idea de que los municipios que quieran arrancar con una Opengela, hacer el diagnóstico urbano, empezar a preguntar a los vecinos, empezar a presupuestar, aproximarse a la problemática que puede representar una regeneración integral en infinidad de barrios que todavía están por tocar, todavía están por intervenir, pues esa labor tiene que estar hecha y nos tiene que la llegada digamos de los fondos, pongamos unos fondos Next, pongamos cualquier otro programa. Ahora mismo la Unión Europea está bastante centrada en todo lo que tiene que ver con la vivienda. Nuestro problema, afortunadamente, no consuela, pero no es un problema aislado en Europa, es muy común, en ese sentido Euskadi es muy europea. Yo estoy convencido que habrá nuevas oportunidades y hay que estar preparados con proyectos trabajados con los vecinos para que la suerte nos pille con los deberes hechos. De manera que eskerrik asko, berriro ere, zuei guztioi, eta jarrai dezagun lanean. Eskerrik asko, sailburu jauna, zure hitzengatik. En efecto, partimos de problemas europeos, estamos aportando soluciones desde Euskadi. Además, hay que decir que el programa Opengela empezó como un proyecto europeo allá por el 2019,
con 2 oficinas piloto en barrios desfavorecidos, con oficinas físicas, lo cual era ya una innovación que por aquel entonces muy pocos en Europa estaban haciendo, y sobre todo se ha visto cómo se ha multiplicado de 2 a 25 y creciendo y siguiendo, y eso es algo que se está valorando mucho, no solamente desde otras oficinas que se están dando en otros países de Europa, sino desde la propia Comisión Europea. Y creo que el proyecto Virtuos, que se cierra, como he dicho, este agosto, es buena prueba de ello. Y para detallarnos cómo ha sido el recorrido de este proyecto desde su nacimiento y cuáles han sido las conclusiones principales, tenemos a Ana Tellería con nosotros. Vale. Bueno, egunon guztiori, berriro, nik lehenengo zatixan parte hartu dut, esaltzen nauzue. Bueno, sailburuak azaldu dau, zertan gabiltzan sail moduan, eta nik azalduko detzuetena da, gehiago, Virtuos partzuergo honen kide naizenaren aldetik, eta sailak lidertzen dabelako, bueno, oin, live proiektu hau amaitzen dela, emaitzarik nagusizenak. Ikusten duzue moduan, bueno, Virtuos proiektuak hainbat atal edo helburu zitsuan, bueno, ditu, guzton amaitzen da, amor da retos de rehabilitación, auzoa berroneratzearen eremua baitxabe, consolida el programa OpenGela. También se ha estudiado dentro del programa Virtuos el modelo de gobernanza, la escala y cuál era el modelo más sostenible. Ha habido existe un Living Lab, un laboratorio donde se ha experimentado, que es el barrio de Torre Urizar, aquí en Bilbao. Y bueno, pues este proyecto tiene está formado por un consorcio de 14 socios, en el que el liderazgo lo ejerce el Gobierno vasco. Y la vocación es que se pueda repetir a nivel europeo, que, como ya ha comentado hoy el sailburu y también Andoni, bueno, pues el programa OpenGela es ya reconocido a nivel europeo y son muchas las consultas y las veces que nos invitan a exponerlo. El modelo OpenGela se centra, la clave está en que la oficina de proximidad funcione como ventanilla única, en que haga un acompañamiento integral desde la primera consulta hasta la finalización de la obra, que se ofrezca a los vecinos apoyo técnico y administrativo, asesoramiento también jurídico, que se facilite la toma de decisiones. Se trata de empoderar a las comunidades de vecinos, que al final son quienes contratan las direcciones de obra, quienes contratan a las empresas promotoras, y bueno, son procesos que requieren, bueno, pues eso, de empoderar, y sobre todo en barrios vulnerables, que es en los que estamos actuando, hay que hacerle sentir a la gente que, bueno, no solo que tiene que hacerse cargo, sino que puede hacerse cargo y puede hacerlo bien. Y bueno, pues aquí la clave, como decía antes, es que el modelo es de proximidad, que la OpenGela esté cerca de los vecinos y vecinas, en el propio barrio, bueno, y que desde ese punto pues se coordine a todos los agentes implicados. Pasando ya a los principales resultados del programa Virtuos, aquí os voy a hacer una pequeña matización. El Virtuos es la secuela, vamos a decirlo así, del proyecto Jairos for All, que era un Horizon que desde 2019 estuvo analizando 2 barrios piloto, Chonta en Eibar y Ocharcoaga aquí en Bilbao. En el 2023 se inició el proyecto Virtuos, que es un live, y fijaros que, que en poco tiempo se pasó de 2 pilotos a 2 barrios pilotos a 2026, que estamos ya en 28 barrios y 25 oficinas,
y bueno, pues la vocación bueno, uno de los retos de este proyecto Virtus es que el modelo sea replicable en el resto de Europa. Veis ahí cómo están distribuidas por todo el territorio las oficinas, en municipios de las 3 capitales, por supuesto, pero también en municipios muy pequeños. O sea, tenemos el municipio de Leaburu, que tiene una población menor que el número de viviendas que se está rehabilitando, por ejemplo, en alguno de los barrios, por ejemplo, en Zaramaga, para que veáis que, bueno, o sea, hemos buscado actuar en los barrios atendiendo a su nivel de vulnerabilidad, también al equilibrio territorial. Sailburu ha hablado antes de una inversión de 200 millones de euros, una inversión pública de 200 millones de euros, complementada con Next y aportaciones municipales, que la distribución es prácticamente entre Guipúzcoa y Vizcaya, un 40% en cada territorio y un 20% en Álava, que cuenta con 2 barrios. Veis ahí todas las ondequelas, reconoceréis la vuestra y bueno, pues hoy podéis conocer el resto. Los resultados cualitativos. ¿Cuáles son las claves del modelo? Pues como hemos hablado en la primera parte, en la privada, es muy importante que la gobernanza sea multinivel, que cada agente tenga bien claro cuál es su papel dentro del proceso de regeneración, que los vecinos y vecinas tengan muy claro cuál es el papel de cada uno y cada una, lo cual facilita mucho el proceso, pero no siempre es claro porque, bueno, se entremezclan, que los equipos sean multidisciplinares. En las oficinas pues, no hay, igual que hay municipios de muy diverso tamaño y cada barrio es cada barrio, también cada opengela hasta este momento ha sido, bueno, pues distinta, aunque algunas han compartido similitudes, pero bueno, o sea, todas han tenido, o la mayoría de ellas han tenido equipos multidisciplinares formados por técnicos, pero también gente trabajadores más acostumbrados a trabajar temas sociales, jurídicos. Vuelvo a insistir, o sea, que es clave que el acompañamiento sea cercano, de tú a tú, mirando los ojos, como ha dicho el consejero, o sea, sin rehuir a preguntas incómodas y siempre respondiendo con honestidad y no generando falsas expectativas en los vecinos y vecinas. Y bueno, el modelo que tenemos hasta ahora y que no puede ser de otra manera, porque como ya he dicho, cada municipio es cada barrio es cada barrio, cada comunidad es cada comunidad, es flexible y replicable, pero bueno, sí que sí que tienen todos los barrios pues, esa característica común de ser barrios vulnerables, normalmente con personas de avanzada edad, muchas personas que viven solas. Bueno, se trata de hacer barrio y con estas actuaciones, o sea, no os quepa ninguna duda y os estamos muy agradecidos por el trabajo, porque gran parte del mérito es vuestro, que a mucha gente le estamos cambiando la vida. En cuanto a los resultados cuantitativos, veis ahí que en el programa Virtus, cuando se presentó la candidatura a Europa, bueno, se establecieron en la memoria unos objetivos, que, como veis, se han cumplido a veces muy por encima. Pues las personas beneficiadas, el objetivo eran 4.800, el resultado 4.880. Tener en cuenta, como os he dicho antes, que venimos, o sea, Virtus es la secuela del Heroes for All y en estas cifras no están contados los dos pilotos. Calculamos que ahora estaremos, o sea, que si contamos toda la red
de barrios en los que estamos actuando estaremos bastante por encima de los 6.000 beneficiarios. En cuanto a las viviendas, el objetivo eran 2.102, el resultado es 2.125. Otra vez, si tuviéramos en cuenta todo el programa Opengela, serían 2.810. Las nuevas oficinas han pasado de 10 a 21 y el empleo directo, con lo que nos referimos a esto son las personas que han trabajado o que trabajan actualmente todavía como personal propio de la Opengela. La inversión directa, pues el objetivo de 120 millones de euros, el resultado de 175,96. Veis que bueno, ahí hubo un plus importante con los Next, que como decía el consejero, seguimos con el radar y estaremos atentos para que no perder ninguna oportunidad de que el esfuerzo que hace el departamento se pueda complementar con nuevos fondos europeos. Y resultados que, bueno, que quizá a vosotros y vosotras que estáis en las Opengelas son los que más os cueste hacer que sean una palanca para los procesos de rehabilitación de esos barrios. Bueno, pues ahora que tenemos resultados, a lo mejor las futuras Opengelas sí que les sirvan, ¿no? Pues el ahorro de energía, pues veis que el objetivo que se propuso, y no os creáis que no fuimos ambiciosos, se ha duplicado, que la reducción de emisiones también ha sido ampliamente superada. Y bueno, aquí os he dicho que este proyecto Virtus ha tenido un laboratorio de experimentación, que es el Living Lab de Torre Urizar, que es un conjunto edificatorio histórico formado por 264 viviendas y 25 portales y ha servido de espacio de co-creación y validación del modelo. El conjunto edificatorio en sí mismo tenía ya pues unos condicionantes, porque diseño en forma de tridente, alto valor arquitectónico, un edificio protegido. Y en el Living Lab de Torre Urizar, pues los retos detectados, como siempre, y en todos los barrios, la necesidad de mejorar la accesibilidad. Para que os hagáis una idea, se han instalado ascensores en todos los... O sea, si tenemos en cuenta todos los barrios en los que estamos actuando en 9 de cada 10 edificios. En cambio, en la eficiencia energética se ha actuado en el 98% de ellos, han quedado 6 edificios en los que no se ha actuado en el tema de eficiencia energética, y también se detectó, y bueno, pues esta presentación tiene algunos días, pero igual es ahora está de mayor actualidad, pues esas islas de calor y cómo hacerles frente. Problemas puntuales también se detectaron, humedades, filtraciones, deterioro de algunas fachadas y las soluciones implementadas han dado respuesta a los retos y a esas deficiencias puntuales detectadas, ¿no? Bueno, se han hecho mejoras para que la accesibilidad sea universal, con la instalación de los ascensores, se ha rehabilitado energéticamente las viviendas para que el confort y el consumo sean los adecuados, mejorando el aislamiento con SATE en la mayoría de los casos, mejorando cubiertas y suelos, realizando mejoras en carpinterías, y también, pues con el tema de las islas de calor, pues se han renaturalizado los entornos de los edificios residenciales para mejorar la eficiencia energética y bajar el consumo. Se han instalado placas fotovoltaicas que aquí, pues en el Living Lab y en el conjunto de Torre Urizar, no sirven para el consumo de las viviendas propiamente dicho, sino para que funcione el ascensor, los elementos comunes de la comunidad. En Torre Urizar se está llevando a cabo, como en el resto de barrios, por cierto, un trabajo de monitorización para que tengamos evidencias del impacto de las mejoras que se están realizando en todas las intervenciones. Se colocan aparatos antes y de
las intervenciones y bueno, pues van leyendo eso, van tomando esos datos para que al final, que no se desinstalan inmediatamente después de finalizar la actuación, la intervención, sino que se dejan durante unos meses para que podamos ver cuál es el comportamiento del edificio. Una vez terminada la obra, pues esos instrumentos miden la temperatura y la humedad interior, la demanda de energía térmica, de contador de gas natural y eléctrica y bueno, pues los resultados, como veis ahí, pues la mejora de confort, o sea, de la temperatura media en invierno ha pasado de 18,8 a 20,4. O sea, hemos podido comparar distintas estaciones, o sea, el invierno pre y el post intervención, ¿no? Pues, que lo que nos permite es validar el impacto real ya de la intervención. Aquí no está y en Torre-Urizar no sé si probablemente sí. Sí se ha medido, pero no tengo aquí el dato, pero bueno, pues aquí la semana pasada o hace 15 días con la ola de calor que hubo, sí me consta que en uno de los barrios, y luego quizás lo cuente la propia Esther, pues vecinos que sí habían rehabilitado su edificio, invitaron a vecinos que no lo habían rehabilitado porque sus casas estaban mejor. Bueno, pues cosas de esas también oímos y supongo que a vosotros y vosotras que durante el proceso pues oís muchas quejas y bueno, pues muchos desahogos, pues también escuchéis anécdotas de estas que bueno, pues hacen que más o menos compense, ¿no? En el Living Lab de Torre-Urizar, bueno, pues la participación vecinal, veis lo extensa que ha sido. Han sido atendidas 4.789 personas, se han hecho buzoneos a 2.078 viviendas, se han celebrado 21 juntas de comunidad y se pasó también una encuesta de satisfacción que dio como resultado un 64%, si bien es cierto que ese resultado está un pelín distorsionado porque bueno, teníamos que preguntar obviamente, pero si no se hubiera preguntado qué le parecía a la gente el horario de la gala, pues o sea, el grado de satisfacción hubiera sido más. O sea, es lo que ha bajado, pero bueno, pues yo entiendo que los vecinos y vecinas pretenden que Marina pues esté ahí las 24 horas del día, pero bueno, pues Marina tiene que dormir también. Entonces, bueno, lecciones que hemos aprendido en todo este camino. Desde la perspectiva técnica y administrativa, pues las buenas prácticas para las oficinas de proximidad, pues se han recopilado buenas prácticas y soluciones técnicas, se han visto soluciones adaptadas al tipo de edificio, al contexto urbano, nivel de protección, se ha trabajado sobre el pasaporte de edificio desde la perspectiva técnica, elaborado protocolos y modelización de documentación y procesos desde la perspectiva administrativa. Bueno, pues habéis visto que la red ha crecido mucho y muy rápido a lo largo de los años, pero bueno, pues durante todo este proceso hemos ido aprendiendo todas y pudiendo modelizar y bueno, haciendo las cosas mejor. Desde la perspectiva económica, y este es un dato que me gusta mucho dar, es la tasa de adhesión al programa. Veis que el 84% de los vecinos y vecinas o de las comunidades a las que se les animó a participar en el proyecto, bueno, pues como ha dicho el consejero, teniendo que pensárselo mucho porque son vecinos con escasos recursos, con especiales vulnerabilidades, no solo económicas, sino sociales también, pues confiaron y dieron un paso adelante y se embarcaron en este proyecto. El coste de la oficina por vivienda rehabilitada es de 3.122 euros, que supone más o menos el coste
el 5% sobre la inversión por vivienda. Veis que bueno, es una inversión importante, pero o sea, vamos, acreditadísimo que necesaria. Desde la perspectiva económica, bueno, pues estos datos lo que demuestran es que se ha tenido una alta capacidad de ejecución, no solo de planificación, el efecto multiplicador de la inversión pública y privada, y que el coste de la Opengela es muy reducido frente al impacto que se ha generado. O sea, hay barrios en los que se les ha dado la vuelta, o sea, que han, bueno, pues que han recuperado ese, o sea, identidad de barrio han tenido siempre, pero han recuperado el orgullo de barrio, ¿no? O sea, además del confort y de las mejoras de sus edificios y de sus viviendas, bueno, pues también les ha generado ese orgullo de barrio, cuando antes de estas intervenciones pues estaban sintiendo que a lo mejor estaban quedando atrás, ¿no?, con respecto al resto del pueblo o de la ciudad, ¿no? Las lecturas claves, pues que el rendimiento del modelo varía según el contexto social, urbano y organizativo, que cada barrio es distinto, ¿no? Eso lo sabemos todos, que es necesario adaptar la planificación y recursos a cada barrio sin focos homogéneos, hay que ser flexibles y, bueno, más lecciones aprendidas. O sea, las palancas para el despliegue del modelo, pues las entidades expertas locales especializadas en regeneración urbana, lo hemos visto en la primera parte de la jornada, el papel de las sociedades urbanísticas de rehabilitación, grandes aliadas de este proyecto, el apoyo que es necesario a los municipios con menor capacidad operativa, bueno, pues mediante refuerzos técnicos. Bueno, en menor medida, pero también hay un consenso en que, bueno, o sea, como agentes facilitadores están también los administradores de fincas, a los que, bueno, pues a ver, en algunos barrios o en algunas comunidades pues te hacen más de palanca que en otras, pero funcionan, y entonces, bueno, pues la cohesión social, lo veréis ahora en la experiencia de Aramotz, lo importante que es pues que haya una red comunitaria, que haya un impulso de barrio, que los vecinos, bueno, también tiren, ¿no?, y animen a otros a embarcarse en este tipo de proyectos. Y desde la perspectiva social y participativa, creo que ya no me queda mucho. Bueno, pues aquí en el centro de todo este proceso, las personas. Siempre decimos que son las personas, y para que sean el centro y para acompañarles de la mejor manera posible, bueno, pues la Opengela hace una labor de mediadora, de interlocución y de apoyo, atiende a las personas más vulnerables, adaptando, bueno, en la medida de lo posible, tanto como se acerca a esas personas, como la atención individualizada, cercana, sincera, bueno, pues muchas veces haciendo de medio coach o psicólogo, con equipos multidisciplinares. Os hemos dicho antes lo importante de tener equipos técnicos, pero también, o sea, gente acostumbrada a trabajar con, bueno, pues con perfiles sociales más vulnerables. Muy importante también la coordinación institucional. Veo aquí también representantes de ayuntamientos a los que también quiero agradecer que hayan entendido que, o sea, aquí en este proyecto o funcionamos todos y cada uno asume su papel, o no terminan de funcionar, de arrancar, y hay problemas que se enquistan, y bueno, en los momentos más complicados, bueno, pues hay que dar un paso adelante, no esconder la cabeza como un avestruz, o sea, acompañar a los vecinos, acompañar a la Gela, o sea, para eso estamos desde el Gobierno, pero la institución más cercana es el Ayuntamiento, y agradezco su implicación en estos programas. Y bueno, pues la evaluación continua mediante indicadores de impacto. Recomendaciones que extraemos de todos estos 3 años de estudio de
que hemos llevado a cabo este proyecto Virtuos, bueno, pues para el ámbito local y autonómico, pues la necesidad de implementar las oficinas en fases diferenciadas, de ahí el anuncio del consejero de que se va a poner en marcha en otoño una línea de ayudas para que, bueno, aquellos ayuntamientos que, estando sus barrios en el inventario de vulnerabilidad del Gobierno vasco, calificados como de muy vulnerables o bueno, una vulnerabilidad muy alta o alta, tengan, o sea, una sensibilidad especial y unas ganas y un compromiso especial con el barrio, bueno, pues puedan tener ese apoyo de esa Opengela para que les ayude a acercarse a los vecinos, para, bueno, hacer un diagnóstico del barrio, de las necesidades y vaya, bueno, pues, como decimos, pues haciendo labor de zapa para que en el momento en el que se pueda arrancar con el proyecto sea ya tirar para adelante y no atascarse con la búsqueda de acuerdos y, bueno, la obra que arranca que no arranca, ¿no? Pues esa fase cero creemos que tiene mucha importancia. La necesidad también de crear equipos multidisciplinares adaptados al territorio, de establecer la gobernanza multinivel, con la coordinación autonómica, el necesario liderazgo local y con apoyo especializado, que tanto desde los técnicos y técnicas del Gobierno como de los ayuntamientos por supuesto, de las Opengelas se ofrece. Bueno, y el escalado territorial, bueno, pues hay las lecciones que hemos aprendido, pues que la necesaria coordinación, compartir el conocimiento, el aprendizaje, que la gestión sea colaborativa, por supuesto, que es necesario asegurar recursos técnicos suficientes y que el objetivo, pues, es la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Para el ámbito nacional, y bueno, trabajaremos en ello, es que, bueno, es necesaria, o sea, nosotros entendemos que esta es una buena experiencia, que es escalable a nivel nacional y a nivel europeo. Ya existen algunas experiencias en otras comunidades, nada que ver con la nuestra, mucho más tibias y más reducidas, pero bueno, pues que esas redes de oficinas de proximidad se coordinen de alguna manera sería beneficioso. Bueno, porque se optimizaríamos recursos, se daría una imagen única ante la ciudadanía y, bueno, pues podría adaptar a diversos contextos y realidades. Y para el ámbito europeo, pues como os hemos dicho, ¿no? Pues, o sea, lo que queremos es, o sea, tenemos un problema común a un montón de países europeos. Nosotros hemos tenido el trabajo y el honor de haber sido beneficiarios de una subvención europea para trabajar este modelo, y ahora lo que queremos es que, bueno, pues que estas conclusiones y estos resultados que hemos sacado de Virtuos sean palanca para escalar la rehabilitación en Europa, ¿no? Pues ahí veis, habría que reforzar el modelo, implementarlo en el territorio con modelos de proximidad, con integración en estructuras estables y a escala europea. Y ya, bueno, pues vamos a terminar con Opengela en imágenes, los antes y los después, que suelen ser llamativos y bonitos de ver. Zaramaga, Baicolarra, Amurrio, Ochar, Aramotz, Landatas en Orduña, Santurtzi, Chonta, Basogain, en el Goibar, Soraluce. Y bueno, pues muchas gracias de corazón por todo el trabajo que habéis hecho.
Eskerrik asko, Ana, zure hitzengatik. Bueno, esan dagoen artean, proiektuaren emaitzak partekatzeaz gain, azpimarratu duzu arrazoi osoz, OpenGelen aniztasuna. Eta aniztasun honi buruz, itzengo dugu, inoen bertan, 3 OpenGela zehatzen arteko debatean. Vamos a dar pie ahora a 3 testimonios directos de 3 diferentes OpenGelas. También, como ha dicho Ana, pues hay mucha diversidad. Citando a Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, cada familia es infeliz en su manera. Vamos a ver ahora diferentes maneras de ser infeliz, pero también de haber compartido éxitos. Y vamos a dar el paso a la primera OpenGela, que es Viviendas Municipales, con 4 representantes. Tenemos a Chari Vallejo, a Marina Ormazábal, a Rocío Alonso y a Edgardo García Ragazzi. Tenéis 10 minutos, ¿vale? Sí. Vamos a ajustar los tiempos. Yo soy Chari Vallejo. ¿Me puedes poner un poquito? No sé. Y os voy a hablar del Living Lab de Torre Urizar y de las oficinas que estamos llevando en Bilbao. Soy de Viviendas Municipales, que hemos llevado la coordinación de las OpenGelas. Lo que quería plantear, quiero bajar un escalón sobre lo que ya ha planteado Ana y enseñaros un poco fotos y nuestra actividad. Pero sobre todo me acompañan aquí la gente que ha estado en primera línea trabajando desde la OpenGela. La OpenGela es sobre todo confianza y acompañamiento. Entonces, como están aquí los 3 perfiles más característicos de las OpenGelas, luego quiero que cada uno de ellos tome la palabra para explicar el acompañamiento desde cada uno de los roles, cómo puede cambiar. Sí. Y primero me vais a permitir que presuma de Bilbao y de nuestras actuaciones. En Bilbao tenemos desde Viviendas Municipales 3 intervenciones grandes con OpenGelas, Torre Urizar, Enochar y Parrokunteta, y además hay 2 intervenciones de esas primeras gelas de vamos a convencer, que ya están en marcha, y hay una tercera prevista también, ¿verdad? Uretamendi y Betolaza. Me voy a centrar en las que conozco mejor, que son las de Torre Urizar, Ocharcoaga y Parrokunteta. Quiero hablar de la gente, del equipo de trabajo del barrio y luego ya las fotos de lo que hemos hecho. Estamos hablando en Torre Urizar de 25 portales, 264 viviendas y 386 usuarios, habitantes, vecinos. He puesto estas porque quiero recordar que el equipo, aquí están 3, el responsable, trabajador social, arquitecto también que lleva la parte de gestión financiera, vulnerabilidad. Hemos tenido más gente que ha estado trabajando en el equipo, Unai y Jonander, para poder atender las 3 gelas a la vez. Pero también quiero decir que en Torre Urizar hay una asociación de vecinos muy potente, esto siempre ayuda mucho, que también hemos tenido visitas de gente de fuera que viene interesada de otros proyectos europeos. El estar en un proyecto europeo lo que abre es la posibilidad de relacionarte con otra gente que tiene interés en ver qué es lo que estamos haciendo. Las obras. Torre Urizar es la joya de la corona en Viviendas Municipales, el primer edificio de Ricardo Bastida, 1919, 264 viviendas, un edificio funcionalista, muy bien colocado y construido como vivienda social en alquiler. Ahora estamos en copropiedad, pero es un edificio que está catalogado en el plan general. ¿Qué pasa? Que esto obliga a que el tipo de intervención sea especialmente más cuidadosa. Antes habíamos trabajado en el Girosforol, habíamos trabajado en Ochar. Parece que es más fácil patrimonio años 60 meterle mano. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos que ser muy respetuosos? Pues esto ha supuesto hacer un salto historicista, mucho más cuidado, la intervención es más controlada. Hemos pasado por la Comisión de Patrimonio y hemos preguntado desde cuáles eran los colores que les parecían
bien a la comisión para que pudiera decidir la Junta de Vecinos, hasta cómo poníamos los tendederos o las placas solares. Es difícil, exige algo más de cuidado, pero es posible. Otro punto que creo que es de interés por cómo se ha resuelto en este proyecto es la instalación de ascensores. Aprovechando una solución de ascensores autoportantes, se ha tenido especial cuidado, como las escaleras de madera, en reforzar esa escalera de madera, conservarla e introducir los ascensores. Ese esfuerzo también por conservar parte de la escalera ha hecho que la intervención también sea algo más cara, pero se simplifique. Porque al final no derribas el uso de las viviendas. Os recuerdo que cuando rehabilitamos, que nos pasa a todas las reglas, las viviendas están ocupadas. La gente no se va a su casa de verano, se queda allí. Entonces es importante que la intervención se haga de manera poco agresiva para que la gente mantenga la calidad de vida también durante las obras lo más posible. El mismo caso, o sea, me falta deciros 13 portales, 135 viviendas, 223 vecinos. Párroco Unceta. Hablábamos antes de cómo habíamos arrancado. En Párroco Unceta ya habían empezado a trabajar en un intento de rehabilitación. También es un edificio protegido. Cuando hemos acometido estas operaciones con las openguelas, estaba ya maduro. Habíamos empezado a trabajar. Esto nos permite meterle mano a proyectos tan grandes en tiempo récord. Y así todo estamos ahora acabando. Aquí el reto también es cómo acabar las fachadas, ser respetuoso, pero sobre todo los ascensores. Es un edificio de Bastida y Amán, de hormigón armado de los finales de los 50, primeros de los 60, hormigón armado. Tiene otros problemas, tengo que tirar la escalera, hacer otra, sustituir y además para meter el ascensor donde estaba la antigua escalera. Y además tengo que invadir la calle, pero dejar que la calle siga teniendo sentido. Y eso ha sido uno de los retos también. Cada una de las escaleras, o sea, no hay una que tenga 2 peldaños distintos hasta la primera planta. 2 peldaños iguales hasta la primera planta. Ocharcoaga, ya os hemos enseñado más veces, es nuestro primer referente. Hemos invertido tiempo, esfuerzos, cariño y ganas de innovar, ¿no? Hasta que se nos han casi quitado. Bueno, aquí estamos entrando en 12 portales, 240 viviendas, 5 bloques y 410 vecinos. En principio ya teníamos 2 intervenciones parecidas hechas con un plan Revive y con un plan Renove, en los que se pone fachada ventilada y el ascensor. Invadimos la vía pública. Aquí es mucho más fácil porque tenemos patios ingleses que pueden ser ocupados por o bien las escaleras o bien los ascensores y hacemos fachada ventilada. Esto, ¿no? Bien, el antes y el después, no tengo mucho más que comentar. Pero además hicimos un estudio de mejora de la habitabilidad. Los pisos de Ocharcoaga, como muchos de los edificios que estamos trabajando en las reglas, son viviendas muy pequeñas, entre 42 y 50 metros cuadrados, con un programa de 3 dormitorios, estar cocina, comedor, 3, 4 dormitorios, abuelos, padres, niños, niñas, estar cocina, comedor y aseo. Como comprenderéis, no da. Entonces, uno de los estudios que hicimos con otro programa de la propia viceconsejería de Elorain Ochar fue un estudio de habitabilidad y una de las posibilidades era ampliar. El resultado, chulo. Lo único que me queda es que yo quería hacer la foto de las viviendas, como arquitecta, de las viviendas, de las terrazas bien hechas. Y he hecho la foto, de la que me siento bastante orgullosa, hemos hecho la foto de lo importante que era hacerlas, porque si os fijáis, no puedo hacer un zoom, pero si os fijáis, no hemos acabado la obra y ya han tomado posesión de ellas. Son totalmente útiles, no ha quedado 1 centímetro cuadrado
de las ampliaciones sin utilizar, ni una vivienda que no haya colonizado ese espacio. Por lo tanto, entiendo que hemos acertado, ¿no? Vale, ya solo para poderles dar tiempo, solo quiero hablaros del trabajo social, que es el core de viviendas municipales, instalaciones fotovoltaicas que nos permiten hacer autoconsumo compartido, cursos de Lanbide de formación en sostenibilidad y brecha digital, asociadas todos al programa Opengela y renaturalización. Un dato de las consultas y 2 fotos del resto de los programas. Ahora, no sé si con foto o sin foto, lo que quería era que cada uno de mis compañeros hable de cómo entiende el acompañamiento desde sus responsabilidades. Os presento primero y le damos primero. Edgardo es el responsable de la oficina, arquitecto. Él lleva el rol de la gestión de agentes y de la parte más técnica. Control de proyecto, hablábamos en una de las mesas que el proyecto se había ido, que la conexión con los vecinos había sido un desastre. ¿Cómo tienen que entenderlo? Luego está Marina, trabajadora social. Ella va a hablar un poco más de comunicación, cuáles son las formas y cuáles son sus mayores logros y deméritos. En eso, deméritos ha tenido francamente pocos, porque su paciencia es infinita. Y luego os voy a presentar por último a Rocío, también arquitecta, que lleva los temas casi todos, atención al público y eso, llevan los 3, llevamos nosotros también, pero sobre todo quiero que os hable de la atención a la vulnerabilidad con una pequeña pincelada y la gestión económica. O sea, el reparto, las cuotas y tal, y cómo un poco eso marca también la relación con los vecinos y el interés tan importante que tienen y cómo respondemos a ello. Edgardo, empiezas. Hola. Bueno, básicamente como para ser muy sintético, porque están haciendo señas ahí que hay que terminar ya, porque Chari se consumió todo el tiempo. Por ser muy sintético, lo importante que hacemos nosotros es la comunicación. La comunicación, el acompañamiento en los distintos aspectos que, si bien tiene 3 patas, que es la social, la económico-financiera y la técnica, lo que hacemos es indistintamente cualquiera nos complementamos, es traducirle a la ciudadanía las posibilidades de acceso a esa información y de comprensión de esa información. Cuando la gente comprende, confía, pero eso es un proceso que se construye, se nos lleva mucho tiempo. Y desde las etapas iniciales, como puede ser cuando se propone un proyecto, hasta cuando se hace el concurso por el proyecto, la contratación del proyecto, el concurso de la construcción, la contratación de la construcción, el juntar a los distintos agentes, sea el administrador de fincas, el ayuntamiento, viviendas municipales. Y en algún momento también las entidades financieras, que son las que le brindamos la posibilidad de financiar el proyecto, vamos despejando las dudas que se le presenta a la gente. Y me parece que lo más importante que podemos destacar, que si de alguna manera se cumple nuestro objetivo, es generar esa confianza y despejar dudas de la gente, ¿no? Me parece que eso es lo básico que logramos. Y después todo el acompañamiento y toda la otra cuestión que no se ve, pero que hay mucha, es toda la burocracia y toda, digamos, la documentación que se genera, ¿no? Que es bastante y que tenemos que ver de cómo se puede optimizar, ¿no? Sí. Así que, bueno, básicamente eso. Después, por dejarles unas palabras a mis compañeros. Voy a ser lo más breve posible. Entonces, hay una frase que en todas las juntas, desde viviendas municipales, siempre ha trasladado a las vecinas, en la parte económica. Y eso es desde la Opengela lo que hemos querido llevar a cabo en nuestro trabajo del día a día, que ha sido, sí, hay que pagar las obras, pero también tenéis que comer. Y eso
en todos los, o sea, individual, colectivamente, o sea, en todo momento hemos tratado de llevarlo a cabo. O sea, en el momento analizando bien desde el inicio la cantidad de derramas, distintas derramas dependiendo de distintas personas. Planificando bien con la contrata las certificaciones para organizar el dinero que entra y el dinero con el que en qué momento la caja va a estar un poco ahí. Entonces es a lo mejor el momento en el que tenemos que ir a las entidades bancarias. Entonces acompañamos también a las vecinas en ese proceso, en el de la solicitud del crédito desde la mancomunidad. Entonces analizamos las ofertas de las entidades bancarias, se lo presentamos a las vecinas, o sea, al final las hacemos acompañamiento desde el inicio en el que les empezamos a decir lo que hay que empezar a pagar, pero siempre contando con ello y sobre todo con las más vulnerables, y también en eso especialmente no agradecer esa parte de ayuda de criterio social que a muchas familias pues eso les ha venido muy bien. Y bueno, yo solo quería expresar brevemente la utilidad de los diferentes formatos de atención. Creo que tratan de adaptarse en todo lo posible a la diversidad que existe entre la vecindad. En concreto, la atención presencial considero que es especialmente útil para la población envejecida que existe en nuestros barrios. En las opengelas esto existe sin barreras arquitectónicas, permite una comunicación directa, tiende puentes entre la vecindad y entre todo tipo de vecindad y entre los diferentes agentes que intervienen en los procesos, y también permite pues, poner una cara más amable a procesos que son un poco a veces engorrosos o que tocan la intimidad de los hogares y las vidas de las personas. También la atención telefónica, la atención por correo electrónico, el buzoneo, los carteles que ponemos en los portales. Todo esto sirve pues, para mantener a la vecindad en todo momento al día del proceso que se está llevando a cabo, y así promover también una confianza en la opengela y en la institución, y de esta forma poder promover también la participación y colaboración de la vecindad en todos los procesos que se hacen de consultas, de procesos de toma de decisiones sobre el proceso. Y bueno, todo esto trae momentos muy gratificantes en los que se puede ver que esta confianza, pues, que ese trabajo da frutos, y también hay momentos pues de ánimos más crispados, lógicamente, dentro de los procesos, los cuales también son una oportunidad para que desde las gelas pues, ejerzamos, propongamos respuestas, ofrezcamos alternativas y también ejerzamos la escucha activa, que es muchas veces una demanda implícita entre la vecindad. Chicos, no tengo nada más que decir, equipazo. Ya casi. Vale, ahora sí. Primer testimonio, ahora vamos con el segundo, desde un clásico, la oficina de Vegesa en Eibar, Chonta, uno de los dos proyectos piloto desde el principio, Giros for All, y vamos a tener a Esther Zarrabeitia. Esther, eskatu gizut, pizkat motzago izatea, vale? Alduzun einean, baina, bueno, amar minutu baino. Bueno, egun on, denori, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, nosotros iniciamos el primer proyecto, bueno, en Eibar iniciamos el primer proyecto, bueno, apoyamos con dos oficinas dos proyectos, ¿no?, que fueron pilotos, el del barrio de Moguel y luego posteriormente el de Chonta, que un poco ha sido con el que yo colaboré con todos los socios del Virtuos en el Giros for All, pero hoy vengo a presentar otros dos proyectos, ¿vale? Dos proyectos desde una posición, vamos a decir, diferente. Nosotros somos de Vegesa, somos una agencia de desarrollo comarcal de Debabarrena y somos a su vez sociedad urbanística de rehabilitación. Llevamos más de 25 años trabajando el tema de la rehabilitación y, bueno, vengo a contaros los dos últimos proyectos que hemos tenido ligados a barrios, gracias a las oportunidades que nos ha dado de financiación el Gobierno vasco. El primero de ellos es Olazogain Viviendas de Sigma. Son las viviendas que construyó la empresa Sigma para sus trabajadores en las décadas 50 y 60, en dos fases.
A la vez que los edificios de viviendas, construyó también 3 equipamientos, un frontón, una iglesia y unas escuelas. En esas escuelas es donde ha estado estos años la oficina de proximidad. El planteamiento ha sido desde una primera fase, pensando que no podíamos ir a por todo dentro del barrio, y es un poco pues, lo que tenemos marcado más arriba, ¿no? ¿Por qué elegimos esta primera fase? Fue porque los vecinos, había ya 4 comunidades que llevaban varios años intentando avanzar en un proceso de rehabilitación de sus viviendas que no terminaba de salir. Habían pedido ayudas al Gobierno vasco, las líneas comunes, incluso la L3, que es un poco la línea del Gobierno que más dinero aporta, lo que pasa es que a su vez es muy exigente en cuanto a eficiencia energética, y no terminaba de salir. Entonces necesitaba de un apoyo superior para poder avanzar. Es cuando nos surge esta oportunidad y presentamos un proyecto de regeneración integral en el que, más allá de la rehabilitación de las viviendas, se plantea, bueno, por supuesto, la oficina de proximidad, un proyecto de reurbanización que ya tenía el ayuntamiento y un plan de empleo, ¿no? Un plan de empleo que, como os digo, a la vez hemos gestionado 2 opengelas en el Goibar y en Soraluce, y que planteamos un plan de empleo común vamos a decir, para personas en desempleo de ambos municipios, ¿no? Y que además acaba con unas prácticas en las que mejora la situación de las escuelas, bueno, que ya no son escuelas, que son antiguas escuelas que ahora funcionan como equipamiento social del barrio, y también otra actuación en Soraluce, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco buscar esa integración. Sí comentar que este barrio estaba declarado ARI por Gobierno vasco desde hace muchos años y que teníamos un programa estratégico de regeneración del barrio hecho con anterioridad. O sea, nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando con el barrio. Lo llevo un poco a las fotos, ¿no? Al antes y al después. Estamos hablando de 7 edificios, 56 viviendas, 113 personas participantes y un porcentaje muy alto de familias que han recibido la ayuda por criterio social, pues porque cumplían con las condiciones, ¿no? Esta es la línea edificatoria de las 3 que tiene la fase, que están las 3 en ladera, que inicialmente empezó a moverse y que de alguna manera ha ayudado a que el resto de las comunidades pues bueno, hayan tenido esta oportunidad. En cuanto a urbanización, sigo con la rehabilitación. O sea, las actuaciones que se han planteado aquí han sido instalación de ascensor, que era lo que realmente querían los vecinos, siempre es lo que quieren los vecinos, eficiencia energética, y también aquí lo que ha sido un poco lo segundo que han querido los vecinos ha sido una mejora de las condiciones de habitabilidad a través de unos balcones. Estas comunidades tenían 2 viviendas por planta y una de las, vamos a decir, la de la derecha o de izquierda, tenía un balconcito de 1 metro, pero la de izquierda no tenía nada. Entonces, lo que se ha conseguido con esto es ampliar a 1,5 metros. Todas las viviendas han quedado con una terraza, diría yo, de 1,5 metros de ancho. Son viviendas muy pequeñitas, de 50 y pico metros cuadrados. Y bueno, pues lo que comentaba Chari, ¿no? Es un desahogo para la vivienda muy, muy, muy importante. Bueno, la verdad es que el apoyo económico, como veis en los datos por parte del Gobierno vasco, es muy, muy importante. Aún así, han tenido que pagar entre 15 y 20.000 euros por vivienda, en algunos casos menos, pues porque ya tenían acceso a las ayudas por vulnerabilidad. Y así todo, algunos han hecho alguna mejorita en su vivienda ligada a cuestiones muy pequeñitas, ¿no? Como son esos 18.000 de inversión movilizada más allá de las obras de comunidad. Bueno, también se han resuelto problemas que tenían de cierres ilegales, como podéis ver en las fotos. Bueno, pues al final se ha ordenado el barrio en su totalidad. Bueno, y ahí los ahorros energéticos que han superado el 60% con respecto a la situación inicial. En cuanto a la urbanización, pues era clave encontrar o conseguir una oportunidad que respondiera a un proyecto integral, porque si no teníamos ayuda para la reurbanización, el ayuntamiento solo no tenía capacidad para conseguir que ese entorno urbano fuera accesible.
porque eso es algo que a mí, pues a lo largo de los años, muchos vecinos me han dicho, o sea, ¿para qué voy a invertir yo dentro de mi edificio como comunidad si no puedo llegar, en caso de que me pase algo y me quede en silla de ruedas, no puedo llegar al portal en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, pues se han hecho las obras mínimas para conseguir esa accesibilidad que ha generado, bueno, la construcción de una serie de muros de contención donde antes había un talud. En el programa estratégico que habíamos hecho hace años ya indicábamos dónde, ordenábamos dónde iban los ascensores, o sea, estaba de alguna manera con anterioridad ordenado. Se ha ocupado espacio público, pero bueno, el ayuntamiento estaba preparado para que eso fuera posible y bueno, pues lo demás yo creo que están en las imágenes. En cuanto a lo social, bueno, pues aquí, bueno, he traído fotos de 2 tipos de reuniones, pero hay una tercera que es con todo el barrio. Lo que pasa es que las fotos que tenía eran muy oscuras porque habíamos hecho las reuniones de todo el barrio, las hemos hecho en la iglesia. Entonces eran muy oscuras y no la he podido traer. Pues al final, multitud de reuniones de todo tipo, con vecinos particulares, con reunión de seguimiento, con todo el barrio convocado, muchísimas consultas de todo tipo, presencial, email, teléfono, de todo tipo, no solo de los vecinos, sino también de los agentes implicados. Y como conclusión diría que una de las cosas con las que me quedo es que creo que los resultados son buenos gracias al equipo que hemos hecho entre todos. Y cuando hablo de equipo, estoy hablando, por supuesto, de los vecinos, estoy hablando de administradora, estoy hablando de equipo de arquitectos, estoy hablando de la empresa constructora y, por supuesto, pues del ayuntamiento, gobierno vasco y de la Opengela. El segundo de los proyectos es en Soraluce, en el que, bueno, también es un área declarada ARI por Gobierno vasco hace muchos años y plantea la rehabilitación de unos edificios de viviendas, también, por supuesto, la oficina de proximidad, también la reurbanización, porque también no se cumplía en el entorno urbano, no se podía garantizar la accesibilidad. Incluye la recuperación de un espacio de antiguo uso industrial como espacio libre cubierto, que es una nave industrial de la empresa SAPA que se consolida, que la verdad es que no he traído fotos, pero ha quedado muy chulo. Y el mismo plan de empleo, de alguna manera, que compartimos con el otro barrio, ¿no? Me parece importante quería traer los 2 proyectos a la vez porque los hemos hecho, o sea, de alguna manera los hemos gestionado los 2 a la vez con los mismos recursos, con recursos, vamos a decir, de formación técnica y jurídica. A mí me parece, y cuanto más tiempo ha pasado, creo que el apoyo jurídico es súper clave porque te ayuda a garantizar en muchos casos la seguridad jurídica. Y en muchos casos incluso a apoyar a los vecinos desde posición de modelos, de cuestiones concretas, de tipos de contrato, cuestiones de apoyo, o sea, creo que es importante, más allá de lo técnico, que sí, evidentemente es fundamental. Bueno, esta tipología, este barrio es especial, como podéis ver. Se accede desde los portales a media altura, de lo que veis desde esta fachada, y hay viviendas para arriba y viviendas para abajo. Es un barrio también que de alguna manera se había movido. Había un par de edificios que ya habían hecho la instalación de ascensor y a su vez tenían un problema de humedades las viviendas que estaban de la planta baja hacia abajo. Habían redactado un estudio de detalle común de todos los edificios. Bueno, había cierto movimiento y fue también un motivo por el que, bueno, pues tenía todos los ingredientes para darle esta oportunidad. Entonces, en este caso no había otra solución que llevarlo el ascensor a la fachada, vamos a decir, que da al río, que genera esos elementos verticales que a su vez se accede a la vivienda desde fuera, desde el ascensor, y a su vez genera unos accesos que en cumplimiento de accesibilidad son bastante anchos y que genera que al final cada vivienda tenga una terraza en el acceso a su vivienda. En este caso estábamos hablando de 72 viviendas y por encima de un 30% de familias con ayudas por criterio social.
tenemos que decir que sabíamos que iba a haber familias en estos barrios, no teníamos controlado todo el porcentaje, pero nos han surgido más de las que inicialmente preveíamos. Estas son fotos de antes y después, también con un apoyo económico por parte del Gobierno vasco muy importante. En este caso ha salido más caro a los vecinos las obras, estamos entre 20 y 25.000, claro, teniendo en cuenta lo que cuesta esta actuación, les ha salido casi gratis. Y bueno, luego, dependiendo también del portal y de los vulnerables, pues ha habido diferencias. El antes y el después yo creo que es bastante claro. Están encantados, sobre todo con la terraza que les sale en el acceso a su vivienda. Y también hemos ido, pues en lo que decimos, en la eficiencia energética hemos superado el 60%. Estos son, bueno, más resultados a día de hoy. La reurbanización, que ha conseguido el poder acceder con cumplimiento de accesibilidad en el entorno urbano, que ha incluido también el tema de parques infantiles. Bueno, al final el vial de acceso ha quedado totalmente renovado. Y bueno, y aquí sí tenía fotos un poco de las 3 versiones de reunión, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Muchísimas reuniones, muchísimas consultas, pero bueno, que ahora mismo pues la verdad es que estamos súper contentas del resultado, porque los vecinos así nos lo trasladan, y sobre todo porque hay un salto, más allá de lo que los vecinos piensen en cuanto a su calidad de vida, vamos a decir, en su vivienda, hay un salto cualitativo del barrio como tal. O sea, en vez de entrar en esa, vamos a decir, en esa espiral de vulnerabilidad que le llaman, ¿no? Que cuanto más tiempo pasa es muchísimo peor el retroceso, pues en estos casos pues hemos conseguido, creo que darle la vuelta, creo que entre todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Esther. Vamos a dar paso ahora a la tercera opengela que nos queda. Y en esta ocasión tenemos una representación, digamos, original, porque tenemos a la responsable de la opengela de Aramotz de Durango y a uno de los vecinos que nos van a ilustrar sobre lo que hicieron y cómo lo hicieron. Egunon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, soy Noemi Arroyo, técnica de la empresa pública municipal Durango Eraikitzen, que junto con el Ayuntamiento de Durango, la oficina técnica, nos hemos responsabilizado del programa de regeneración urbana del barrio Aramotz. Simplemente, bueno, decir que se nos responsabilizó como empresa de esa gestión y bueno, pues lo cogimos con ganas y nos dirigimos al barrio, no sabiendo muy bien dónde entrábamos, pero bueno, hoy por hoy puedo decir que con el agradecimiento del trato recibido y bueno, pues sabiendo que se ha hecho un trabajo verdaderamente importante para el barrio. El personal estructural de la empresa está formado por mí, por la técnico y una persona administrativa, y puntualmente tuvimos contratada un administrativo en las funciones de atención al público de la oficina durante un periodo corto de 3 años. Nuestro proceso ha sido largo, pero bueno, hemos conseguido el resultado que pretendíamos o que queríamos entre todos. Está aquí. A ver. El barrio Aramotz tiene un total de 130 viviendas, se configuran 16 portales y 4 locales en planta baja. La configuración es planta baja más 3 y bueno, eso de partida presentaba un problema para poner de acuerdo a las plantas bajas en cuanto a la aprobación de las obras en la parte de instalación del ascensor, porque no querían contribuir con ese gasto. Querían todo lo demás, pero el ascensor ellos no lo necesitaban y no querían contribuir con ello. Bueno, se trata de una intervención público-privada donde la aportación de Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Durango y los propios vecinos es fundamental. No me voy a extender en nada de eso. Quiero agradecer también
al equipo técnico y las constructoras, así como la Administración de Fincas Ezcurdi, que han colaborado y han hecho equipo con la oficina para poder sacar el proyecto adelante, sobre todo con la problemática de plazos, ¿no? que creo que habéis estado tratando esto a lo largo de la mañana, las problemáticas. Bueno, somos un ejemplo más del manual de todos los problemas que hemos tenido, convocatorias desiertas, vecinos que se dan la vuelta, portales que no quieren aprobar, cuando ya estaba decidido, cuando no. Pero también creo que somos el caso diferente, voy a decir, porque este proyecto nace de la voluntad vecinal. Son los propios vecinos los que se acercan al ayuntamiento para pedir una mejora en su entorno y una ayuda para poder mejorar sus edificios en cuanto a la eficiencia energética y la accesibilidad. El ayuntamiento había hecho un estudio de rehabilitación en otro barrio que rechazó de plano ese trabajo, con lo cual el ayuntamiento también estaba reticente en ese momento y yo hoy doy gracias, ¿no?, también al ayuntamiento, que supo ver lo que este barrio pedía, y a aquellos vecinos que se acercan les dio la oportunidad. Hicimos el proyecto de rehabilitación eficiente, donde fue un estudio participativo. Los vecinos participaron en más de un 70% de las encuestas, y participación de mesas redondas para ver cuáles eran aquellas necesidades del entorno y de sus propias viviendas. A partir de ahí, con ese estudio subimos al Gobierno vasco, se nos indicó que teníamos que aprobar, declarar como área de rehabilitación integrada. Hicimos el estudio sociourbanístico y en 2018 llega una ayuda fundamental para poder tomar las decisiones, ¿no? La oficina inicialmente es un local que tiene alquilado la asociación Herría, que es una asociación que nace de este barrio, tienen un arraigo vecinal muy importante. Y bueno, pues estuvimos en aquel espacio hasta que, con la ayuda que ofrece el Gobierno vasco para instalar la oficina de barrio, la rehabilitamos, y lo que hicimos fue pues empezar allí todo el proceso de regeneración más al uso, ¿no?, aprobación de obras, etcétera, etcétera. No me quiero extender yo, porque creo que hoy el protagonismo está más en los vecinos. Hoy me acompaña Chema Bilbao y me ha acompañado también otro Chema Velar, que son los líderes natos de este equipo vecinal. Puedo decir que la oficina ha hecho un gran trabajo y ha sido muy duro el proceso de reuniones, aprobación, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedo decir que hemos contado con el respaldo y la confianza plena de los vecinos en nuestro trabajo. Entonces, siempre que íbamos a las reuniones, era bien para ellos, bien para nosotros, pero ese respaldo es fundamental para poder sacar el proyecto adelante, con todas las dificultades que ha habido a lo largo del proceso. Le voy a dejar a Chema Bilbao y quiero que os cuente él la experiencia desde la parte vecinal, ¿no? ¿Qué motiva a unos vecinos a poner en marcha todo esto? Vale. Eskerrik asko, lehenengo, gonbidapena-gaitik. A ver, yo la verdad es que después de oír las diferentes intervenciones, la primera pregunta que me hago es ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, saliendo de ahí, os contaré un poco cómo nosotros empezamos esto, ¿no? Veo que soy el único que os va a hablar sentado, y es porque soy un vecino, ¿vale? Yo soy un vecino. Yo soy el vecino de Aramotz y miembro de una asociación de vecinos que hemos conseguido rehabilitar un barrio. Eso es lo que soy. Y Aramotz es un barrio en una situación, era un barrio en una situación en la que, si no se hubiese intervenido, ya aquello ya era una zona degradada. Se hubiese convertido en un barrio marginal en Durango. Era así. Y lo primero que hicimos nosotros fue implicar al ayuntamiento. Gente de la asociación de vecinos, lo que hicimos fue pues, implicar al ayuntamiento. El ayuntamiento venía, como ha dicho Noemí, venía de un intento fallido en otro barrio y al principio pues, fue un poco reacio, pero bueno, lo hicieron. Lo resumimos ahí, lo hicieron. Después de esto formamos una comisión
una comisión que yo le voy a llamar de bien intencionados, no éramos otra cosa. Una gente que, bueno, tenía inquietudes y quería mejorar su barrio. Entonces, estos bien intencionados nos encontramos con que éramos 8 y no se nos ocurrió mejor idea, el nombre ya estaba puesto. Éramos el G8. Nos llamamos el G8 de Aramotz. Entonces formamos y luego formamos otra comisión en la cual ya aquí lo que hicimos fue implicar a todos los presidentes, éramos 16 portales, implicamos a los 16 presidentes de las comunidades y esto lo hicimos más con el fin de que a la hora de tomar acuerdos o tal, pues era más fácil, ¿no? Eran ya los presidentes de cada portal y ya había una comunicación. El ayuntamiento en estas nos puso una, voy a llamar Opengela, en el local del barrio. Y yo quisiera destacar esto porque sin esta oficina, sinceramente, esto no hubiese sido posible. Hubiésemos seguido siendo unos bien intencionados, pero esto no hubiese sido posible. Entonces, bueno, al final, entre ellas y nosotros, pues salió. La oficina y el G8, como le llamamos nosotros, aunque os choque, era un colectivo en sí mismo, era un colectivo en sí mismo y funcionábamos en equipo. En el tiempo que ha durado la obra, también quiero reseñar esto, en el tiempo que ha durado la obra, en Durango, por ejemplo, el ayuntamiento cambió incluso de color político y aún así, que esto podría ser un motivo de desestabilización, pues no lo fue. Lo quiero señalar, pero no lo fue. O sea, para lo que le estamos contando no tuvo ninguna repercusión. Seguimos funcionando de la misma forma. Sí quiero destacar que Aramotz es un barrio que supera el 40% de personas vulnerables y plantear a la gente, que al final es lo que cuesta, ¿no? Plantearle a la gente que se metan a un crédito por un valor, por un dinero que no tienen, pues no es fácil, no es fácil. Y vender esta moto, voy a hablarlo así cotidianamente, vender esta moto no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero, bueno, lo hemos hecho. Entonces tampoco me quiero extender y aburriros, a no ser que igual ya lo he hecho ya, igual ya os he aburrido, pero resumiré. Nosotros pedimos 16 créditos, 16, bueno, nosotros y la gente, como aquí con Noemí que estaba con nosotros, pedimos 16 créditos, uno por portal. Créditos a bancos, a un banco, créditos a la comunidad, no a la persona, porque no se lo daban, sino a la comunidad. Y pedimos que la gente que disponía de efectivo, que disponía de dinero, adelantara dinero con el fin de rebajar la cuota de todos, incluido la de ellos, pero también la del resto, porque era por comunidad. Y así lo hemos hecho, convencimos a 135 propietarios, creo que son, estoy hablando de memoria, pero más o menos, y hemos conseguido hacer una obra de rehabilitación. No me voy a extender más. Esto funcionó porque la gente confió en nosotros. Esa es la guinda. Y lo hizo porque las caras visibles éramos personas conocidas. Nuestra asociación es una asociación de vecinos que ya tiene una historia, tiene casi 50 años de historia. Entonces, cuando nos presentamos, pues se nos conoce. Para bien o para mal, se nos conoce. Nosotros, el G8, voy a decir con las mujeres, porque es lo que eran, con las dos mujeres que estaban en la Opengela, Noemí y Puri, que anda por ahí, pues formamos un equipo y gracias a ese equipo Aramotz es hoy un barrio totalmente rehabilitado. Y este es el resumen. Me podría extender muchísimo, pero creo que no tenéis ganas ni de escucharme, ni yo de enrollarme más. Gracias por la invitación. Artur,
asko. Bai, gehatzen zaite, bai. Bueno, ahora voy a llamar a dos representantes de las otras dos gelas, Esther y Chari, para que se unan a la mesa redonda, que por cierto, mesa redonda alargada. Aquí tenemos una mesita redonda, pero quiero que sea un debate entre todos y todas, ¿vale? No tenemos demasiado tiempo, con lo cual va a tener que ser breve. Luego va a haber un ágape, con lo cual si hay alguna pregunta que os hierve dentro que queráis hacer, pues la podéis hacer después, pero vamos a dar un inicio. Yo voy a lanzar simplemente una única pregunta. A ver, que la pregunta va para vosotros, no para el público. Luego eso vendrá después. Os quiero lanzar una pregunta simplemente para que me respondáis con mucha brevedad y luego vamos a dar ocasión para que el resto de opengelas o de participantes en esta sesión pueda hacer sus preguntas. Pero os quería un barrido muy rápido con 2 o 3 palabras de cada uno o una de vosotras. Hemos subrayado que Opengela es un programa a nivel local que se extiende, que se comparte, que muchas veces se contaminan de los éxitos y fracasos momentáneos de cada uno. Pero imaginaros, porque este es un proyecto también europeo, tal y como ha explicado Ana al principio. Imaginaros que mañana en vuestras oficinas recibís una llamada desde un municipio, desde una oficina en Andalucía, en Portugal, en Polonia, en Finlandia. Y os dicen, ¿qué hace falta para montar una one-stop shop, una Opengela? ¿Cuáles serían las 2 o 3 primeras palabras que os vendrían a la cabeza? Esther. Pues muchas ganas, mucho entusiasmo y tener cierta esperanza en que lleguen recursos económicos. Creo que hay una primera fase que es de trabajo con los vecinos, en la que pues hay que estudiar el barrio, hay que conocer a la gente, hay que generar confianza. Es fundamental el tema de la confianza, porque inicialmente no generamos confianza. O sea, tú vas a un barrio, te miran y no te conocen, no hay confianza, pero es una cuestión de tiempo, de hacerlo bien en el sentido de no generar falsas expectativas, ser muy precavido en el proceso y por supuesto, trabajar la posibilidad de que haya recursos económicos, ayudas para poder seguir adelante, porque estamos hablando siempre de barrios con vulnerabilidad, ¿no? Con cierta vulnerabilidad. Pero muchas ganas y mucho entusiasmo, pero eso para todo. Para todo, sí. Sí. Bueno, más que nada, generar confianza, tú dices, a lo mejor luchar contra la desconfianza, que muchas veces es el estado de origen. Sí, sí, lo es. Sí, yo creo que lo es y es normal. A mí si me vienen a mi casa a contarme una película de estas, pues creo que tampoco sería confiada así de partida, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Absolutamente de acuerdo. Sí. Sí, muchas ganas. Yo añadiría compromiso. O sea, no hay que ir de boquilla. Si vas a currar. Y los agentes que tienen que ir se tienen que comprometer a estar el tiempo que dure. Pero primero, muchas ganas. Sí, totalmente de acuerdo. Ganas, compromiso y respeto también. O sea, dar los pasos seguros con los vecinos. Hay que generar mucha seguridad y mucha confianza en cada paso que se va dando. Es verdad que el camino no está hecho y hay que empujarles a abrir también ese camino, tanto para el personal de la Opengela como para ellos mismos. Estábamos todos descubriendo el camino a trazar. Si los vecinos se retiran, pues el camino se queda ahí, ¿no? Entonces hay que seguir avanzando. Bueno, igual también un poco de paciencia. Porque Mucha. los vecinos, los pasos. quiero decir que yo suelo decir, aprobamos todo por unanimidad, en Bilbao, que menos. Después de 10 noes, cuando la última votación son todos sí, pero después de 10 noes. Sí, también, bueno, estáis hablando, lo que subyace aquí es muchas veces empatía, ¿no? Ponerse en la piel de la ciudadanía con la cual estáis trabajando. Pero, Chema, me interesa, desde la perspectiva del ciudadano, claro, la cosa cambia, pero ¿hay también empatía para ponerse también en la piel de los agentes con los que estáis trabajando, las dificultades que pueden ellos y ellas también estar atravesando? A ver, yo creo que, para empezar, como lo has planteado, ¿no? Tú lo has planteado, como el primer paso para mí es crear un grupo que
que esté dispuesto a hacer, sin esperar que le hagan. Que si le hacen, mejor. Pero primero crear a alguien que tenga ganas de hacer cosas, ¿no? Cosas en el sentido de meterse al saco a esto. Eso es lo primero. Primero crear ese grupo. Luego vendrá, pues como hemos dicho aquí, ¿no? Luego vendrá lo de la Opengela o no Opengela, pero primero tiene que haber alguien ahí, alguien o alguienes, en plural, que muevan eso, ¿no? Que tengan inquietud. Si no, si estás esperando que venga, voy a volver a decir, Opengela, pero si estás esperando que venga la Opengela a solucionártelo, complicado, ¿eh? Complicado. Me gusta lo de inquietud, porque muchas veces se habla de liderazgo, que es una palabra muy grandilocuente, pero todo viene de la inquietud y de las ganas de cambiar el terreno. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna aportación suplementaria por parte de las otras Opengelas que hemos estado discutiendo largo y tendido esta mañana también? ¿Cómo vamos de tiempo? Es la hora, pasadísimos. Pues mira, ¿sabéis lo que podemos hacer? Le voy a dar la palabra al viceconsejero Juan Carlos Abascal para que cierre, ya que vamos pasadísimos de tiempo, y ya podemos pasar a las discusiones de después. Eskerrik asko danoi. Gracias, Andoni. Y voy a empezar mi discurso con algo que no tenía preparado, para nada. Pero sí me apetece, y no suelo empezar mis discursos contando una parte de mi vida. Lo voy a intentar hacer lo más breve posible. Yo sigo siendo todavía vecino de uno de los barrios más humildes de Ermua, donde estoy encantado de vivir y donde seguiré viviendo, que por cierto son las fiestas este fin de semana y donde participo activamente haciendo, entre otras muchas cosas, una paella que si hubiera gente de Valencia aquí diría que es arroz con cosas, pero que realmente hay un sentimiento de comunidad, de barrio relevante e importante y que luego os contaré. He sido presidente de una comunidad de propietarios de un portal de 64 puertas con 200 y pico vecinos, sin asesoría de comunidad de propietarios en su día, en donde cuando de manera infructuosa trato de poner en valor la política y lo difícil que es esto de dedicarse a la política, trato de explicarles y decirles que esto de la política no dejamos de ser una grandísima comunidad de propietarios a gran escala, donde los vecinos y vecinas, cada uno es hijo de un padre y de una madre, cada uno con sus propias prioridades, sus propios intereses, sus propias necesidades. He sido el hijo de un padre que desgraciadamente cayó muy enfermo y que tenía una vivienda que era un cuarto sin ascensor y que comprendimos a través de esa gran enfermedad lo difícil que se hace vivir en una vivienda, en un cuarto sin ascensor, cuando caes gravemente enfermo. He querido contar todo esto básicamente para tratar de transmitiros lo muchísimo que os entiendo. Habéis hablado de confianza, habéis hablado de paciencia. Yo tenía uno de mis grandes mentores, solía decir que si alguien inventara la paciencia, el tarro, que la paciencia se pudiera meter en tarros, desde luego ese se forraría. Y efectivamente hace falta confianza, hace falta generosidad, hace falta muchas ganas. Y en todo esto quiero, sobre todo y fundamentalmente, en primer lugar, daros las gracias y felicitaros. Daros las gracias y felicitaros, en primer lugar, a los vecinos y vecinas que confiáis en que este tipo de proyectos se puedan salir adelante y que, desde luego, habéis tenido muchísima paciencia porque lo normal y lo habitual suele ser, bueno, esto algún día se va a hacer, ¿cuándo se va a hacer? Empiezan las obras, los inconvenientes, pues mucha paciencia. Agradeceros a las empresas en un proyecto que, fijaros, para nada es sencillo. Estamos hablando de procesos participativos donde los vecinos y vecinas no solamente aportan recursos, que también, sino que toman decisiones, entre otras, contratar a esas empresas, contratar a una dirección de obra con todo lo que ello implica y con un establecimiento de relaciones con una Opengela y con los ayuntamientos y con nosotros, con el Gobierno vasco, que para nada es sencillo. Quiero agradeceros a las Opengelas por vuestra paciencia, pero desde luego porque creo que sois artífices y protagonistas de lo que yo suelo decir en muchísimas ocasiones, que es generar esa confianza y seducir a los vecinos y vecinas de lo difícil que muchas veces es entrar en este tipo de proyectos. No conté parte de mi vida, pero también he sido el alcalde de ese barrio en el que vivo.
ese municipio. Y cuando yo intenté llevar a cabo este tipo de proyectos hace ya más de 20 años, se hacía muy difícil. Lo de la accesibilidad, todos los vecinos y vecinas lo ven, lo de la eficiencia energética ya es más complicado. Y, por tanto, hacéis un trabajo muy importante para seducir, para conseguir buena parte de esos datos que Ana antes ha mostrado, del número de vecinos y vecinas que terminan confiando en el proyecto y que terminan entrando no solamente en la mejora de la accesibilidad, que sin duda lo ven a la primera, sino también en la mejora de la eficiencia energética. Agradeceros a los ayuntamientos. La política es un ejercicio de priorización y el que os cuente otra cosa os está mintiendo. Es un ejercicio de priorización como nuestras vidas. Y que hayáis priorizado en invertir en barrios vulnerables, en cómo mejorar esa vulnerabilidad, cómo mejorar ese barrio, desde luego yo creo que es un ejercicio valiente y, por tanto, agradeceroslo y felicitaros. En un ejercicio de confianza en donde trabajamos eso de la colaboración interinstitucional, Gobierno vasco con ayuntamientos de todos los signos políticos, donde trabajamos con las opengelas, donde trabajamos con los vecinos y vecinas y, de hecho, agradeceros también la múltiple información que todo este tipo de programa, este proyecto de regeneración integral de barrios vulnerables nos está proporcionando, porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a sistematizar algunas de las actuaciones que vamos a llevar a cabo para mejorar esas relaciones con los ayuntamientos, con las opengelas, apoyándonos en casos de éxito. Apoyándonos en casos de éxito, y yo algunos de los casos de éxito, ha habido muchos casos de éxito. De hecho, si tuviera que hablar de el éxito a veces es difícil medir. Ana ha dado muchísimos datos. Yo creo que no tenéis por qué conocer, pero de la misma manera que las diferentes líneas de rehabilitación, las más habituales y normales, se han llevado en prácticamente casi todas las comunidades autónomas, probablemente en el Gobierno vasco se ha llevado con mucha mayor intensidad. Tenéis que saber que este programa de regeneración integral de barrios vulnerables no han sido muchas las comunidades autónomas que se han atrevido a hacer y, desde luego, ni de lejos con el esfuerzo y la intensidad que lo ha hecho el Gobierno vasco. Por tanto, yo creo que es un ejercicio de valentía, por parte del Gobierno vasco, de los ayuntamientos, de los vecinos, de las opengelas, de las empresas que habéis sido protagonistas, y por eso daros las gracias y felicitaros. Y que, desde luego, vamos a continuar con estas líneas de ayudas, en donde más de una vez me habéis oído hablar de la transversalidad. Si yo tuviera que hablar de la transversalidad de este programa y proyecto, reside no solamente en el urbanismo, que también, sino fijaros en las múltiples actuaciones medioambientales que en algunos barrios ha trabajado las islas de calor, en algunos la eficiencia energética, en un contexto de auge del negacionismo climático, en donde se trabajan aspectos sociales como la soledad no deseada. Yo lo he vivido en mi pueblo, como desgraciadamente muchos vecinos y vecinas no pueden salir a la calle como consecuencia de que no hay accesibilidad y a veces no puede ir al centro del pueblo. Y, por tanto, esto lo que permite es interrelacionarse, socializar, que en definitiva lo que permite es generar barrio, que lo que permite en definitiva es crear comunidad y que en definitiva lo que permite es que nos podemos cuidar también los unos a los otros. Y todo eso combatiendo por las tendencias de una sociedad cada vez más individualista, en la que yo, desde luego, no creo. Yo creo en el interés público, pero el interés público no entendido como una suma de intereses individuales, sino como el interés colectivo, en el que todos y todas estamos obligados a firmar un contrato en el que seamos capaces de convivir los unos con los otros. Yo creo que este programa trabaja también este tipo de cuestiones, que desde luego estamos muy orgullosos del mismo. Agradeceroslo porque con toda esa información y todo ese conocimiento nos va a permitir seguir avanzando en el proyecto. También agradeceros todas las aportaciones que los diferentes agentes habéis hecho en la mesa de trabajo del Foro Social de Vivienda, Agenda y Urbanismo, que ahora mismo estamos trabajando para devolveros buena parte de todas esas aportaciones que habéis realizado. Y, en definitiva, agradeceroslo a todos y cada uno de vosotros y vosotras porque habéis sido protagonistas activos en este programa de regeneración integral de barrios vulnerables, en el que en la práctica de lo que se trata es de generar barrios más sostenibles, barrios más cohesionados, en donde se mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Por supuesto que, fijaros si hay alguno de los ejemplos. Me preguntaba antes Chema que si había estado en Aramós. Efectivamente estuve en Aramós, me acuerdo, un día de calor excepcional. Estuve en Sigma también. Bueno, he estado en muchísimos barrios, pero estos dos barrios ya habían finalizado. Y fijaros dónde está en parte el ejemplo de ese sentimiento de barrio, donde nos invitaron, donde había hasta una banda de música, donde ahí estuvimos entre todos y todas intercambiando, hablando. Y esto es, en definitiva, lo que creo que es crear barrio, crear comunidad y crear un proyecto que realmente
desde nuestra perspectiva del Gobierno vasco, vamos a seguir continuar trabajando. Eskerrik asko y muchísimas gracias.